En el primer handout que tuvimos, el Papa Francisco nos contaba la importancia de tender puentes. Hoy vamos a hablar con niños y niñas de todo el mundo que todos los días lo que hacen es justamente elegir derribar muros y construir puentes. Y ellos se ayudan de la tecnología para poder aprender, para poder estudiar, para poder jugar y para poder compartir. Y vamos a comenzar esta experiencia contactándonos con España, donde nos está esperando Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué le querés Hola, decir al Papa Francisco? Contame. hola, me llamo Isabel Vera, tengo 13 años y estudio en el Colegio Madrigal de Fuenlabrada con apoyo de la ONCE. Utilizo la tecnología en clase sobre todo con un ordenador que tiene un lector de pantalla y que además se le puede utilizar esto que es una línea braille, que lo que hace es que todo lo que aparece en la pantalla del ordenador va saliendo aquí en braille. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué me querés contar? pues cómo utilizo la tecnología, que lo que hago es utilizar un ordenador con un lector de pantalla. Y esto que es una línea braille, que lo que hace es que lo que sale en la pantalla va apareciendo aquí en braille. ¿Y cuándo empezaste a manejarte con este ordenador? Pues con el ordenador empecé en cuarto o quinto de primaria. O sea que llevas 4 años, 5 años. Sí, más o menos. Bueno, ¿y te gusta esto? Sí, la verdad es que sí me gusta porque es una ayuda más y la verdad es que es muy útil. Me dijeron que te gusta correr, que sos un poco atleta, ¿es verdad eso? Sí, me encanta el atletismo. Contame lo que haces. Pues bueno, yo practico atletismo 2 veces a la semana en la Escuela de Atletismo de Fuenlabrada y luego una vez a la semana en la 11. ¿Y tenés algún mensaje para darme, para que yo transmita? Que para la gente con discapacidad, que no se rindan, que con un poco de esfuerzo se puede conseguir, pueden llegar a donde quieran, a donde quieran. Bueno, yo te estoy preguntando y vos me contestas a mí. Pero yo pregunto en nombre de unas 260 personas que están acá adelante y te están escuchando y te están viendo. ¿Les querés decir algo a estas personas que tienen la inquietud de trabajar por tender puentes y lograr que los chicos de diversas escuelas del mundo se conecten? ¿Qué les decís a toda esta buena gente que nos ayuda? Pues que, bueno, la verdad que me parece una iniciativa muy buena y que espero que funcione bien. Bueno, así que, bueno, Isabel, te deseamos lo mejor acá todos, ¿eh? Que Muchas sigas gracias. progresando, que sigas corriendo. Y que sigas Gracias. trabajando con tu ordenador. Que Dios te bendiga. Gracias. Adiós, hija. Adiós. Sentís como te aplauden. Muchas gracias Isabel. Isabel es nuestra futura escritora y le está dando paso. Ahora vamos a hablar con Pedro desde San Pablo. Hoy Pedro, ¿qué você quer ser, Papa? Olá, Papa, eu estou muito feliz por conhecê-lo. Meu nome é Pedro, tenho 12 anos, estudo no Colégio Albert Sabin, em São Paulo. Espero que a tecnologia me ajude a andar de bicicleta através de uma prótese que já está sendo feita. Também gosto de usar a tecnologia para jogar online com os meus amigos, mas minha grande dificuldade é usar o mouse com a mão esquerda e as teclas com o coto direito. Também meu esporte favorito é o futebol. ¿Y te
te gusta el fútbol? ¿Y qué número jugás en el fútbol? ¿Qué número en el equipo? Eu gosto de jogar no gol. É uma posição que me diverte bastante. Sí. Y te gusta parar goles, pero cuando te meten un gol, ¿qué sentís? Eu me sinto muito feliz por estar com meus amigos, também por estar praticando um esporte. Nos estás dando una lección, ¿eh? Lo que importa no es ganar, lo que importa es jugar y estar juntos con los amigos. Muito obrigada, Pedro, muito obrigada. Vamos a volver a España, donde está Alicia, que nos quiere contar algo. Alicia, ¿qué quieres decirle a Papa Francisco? Contanos. Bueno, lo primero, hola Papa Francisco, me llamo Alicia, tengo 16 años, mi colegio se llama Fundación Ángel Gallarre. Te quiero enseñar la cámara con la que trabajamos en el grupo de cine, que con ella podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo vales de blanco, tomas falsas y sujetarla con un trípode que tenemos. Luego también quería decirte que me gusta mucho usar la claqueta, el sonido, las luces y sobre todo trabajar en equipo. ¿Y te gusta el trabajo que haces? Y ver el resultado de las grabaciones que hacemos. Es muy divertido, en serio. ¿Y te gusta mucho? A mí me gusta mucho, pero a veces cansa. ¿Cansa? Y Sí, cuando un estás poco. cansada, ¿qué haces? Pues me oriento un poco con las manos y luego me pienso y luego actúo. Está lindo, es un buen consejo. Antes de actuar, pensar. Lindo consejo nos das. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Oye, Papa Francisco, Decime, te quería hacerte una pregunta. decime. ¿A ti te gusta hacer fotos y luego descargarlas en el ordenador? ¿Querés que te diga la verdad? Yo Sí, por soy un favor. tronco con la máquina. Qué Yo no pena, sé ¿no? manejar el ordenador. Qué vergüenza, ¿eh? Muchas Mira, gracias, Alicia. Alicia, estuviste hermosa. Muchísimas gracias y vamos a pasar a... te están aplaudiendo, Alicia, es para vos este ya, aplauso, porque ya. estuviste hermosa. Y ahora está Elvira. Hola, Elvira, llegó el Papa Francisco que te quiere escuchar. Contale qué le querés decir. Hola, Papa Francisco, me llamo Elvira, Elvira, tengo ¿cómo estás? 12 años. Bien, Bien, me alegro. Contame algo. estudio en la Fundación Gil Gallarre. Ajá. Yo también me lo paso muy bien en la selección, igual que Alicia. Ah, sí. Mirá vos. ¿Y estás contenta con eso? ¿Te gusta Tenemos leer? que... Sí, me encanta. ¿Te gusta cantar? Sí, Qué lindo. ¿Y cuál es tu canción favorita? tenemos que despedirnos de ti, nos da pena decirte adiós. ¿Y cuál es tu Queremos canción invitar favorita? la de Violeta, en mi mundo es el mejor. Muy lindo. Bueno, que Queremos... sigas cantando bien, ¿eh? Vale. Elvira, muchas gracias. Estuviste buenísima y le pudiste decir que tu canción favorita es la de Violeta. Vamos a pasar ahora, que nos está esperando, es el turno de, ¿sabes qué? De Isaiah y Taylor, que están en Nebraska. Welcome, Isaiah and Taylor in Nebraska. How are you doing today and what do you want to share with Pope Francis? Hello, Pope Francis. I'm Tanner Crayson. Thank you for taking time to talk to us today. Your Holiness, my name is Isaiah Bauer. I'm a junior at Kearney High School. I've overcome several obstacles
in my middle school and high school career. One of my main struggles involves being able to share my thoughts in a way so that I can keep up and not fall behind with the high school curriculum. I have a lack of fine motor skills that affects the speed that I can write or type. The use of technology has helped me overcome the problem of getting my thoughts out fast enough and keeping up with classes. I have a question for you. What do you do when you face something difficult? Primero, no enojarme. No hay que enojarse. Estar tranquilo. Después, buscar la manera de vencerla, de superarla. Y si no la puedo superar, aguantarla hasta que se dé la posibilidad de superarla. No hay que asustarse nunca con las dificultades. No hay que asustarse nunca. Nosotros somos capaces de superarlas todas. Solamente necesitamos tiempo para comprender, inteligencia para buscar el camino y coraje para andar adelante, pero nunca asustarse. Thank you so much for Francis, and thank you, Isaiah and Taynor. You did a great job. And ahora vamos a ir a la India, donde nos está esperando Manoj. Hi Manoj, welcome. Finally, Pope Francis wants to share with you your experience. How you doing? Doing good. Dear Pope Francis, good evening. Good evening. Honored and excited to meet you. Honored and excited to meet you. My name is Manoj Kumar and I am a hearing impaired student studying in 6th grade at Ashray Akruti High School, Hyderabad, India. My name is Manoj Kumar and I am a hearing impaired student studying in 6th grade at Ashray Akruti High School, Hyderabad, India. I am a 13-year-old. I'm a 13-year-old. At school they teach us karate, yoga and computer. At school, they teach us karate, yoga, and computers. I never know what was computer until 3 years ago. I never knew what was computers until 3 years ago. I like it very much. I like it very much. Now when I do not understand anything with my subject, Now, when I do not understand anything with my subject, I go to the internet and search pictures. I go to the internet and search pictures. Then I know. Then I know. It is like having another teacher. It is like having another teacher. I'm a big fan of Bruce Lee. I'm a big fan of Bruce Lee. I saw his videos on YouTube. I saw his videos on YouTube. Good way to learn. Good way to learn. I have a question for you. I have a question for you. How do you think scholars can help us? How do you think scholars can help us? Thank you. Primero, gracias por todo lo que me dijiste. Ahora a tu pregunta. ¿Cómo creo yo que Escola puede ayudarlos a ustedes? Teniendo puentes, comunicarnos a ustedes. Porque cuando ustedes se comunican, dan lo mejor que tienen dentro y reciben de los demás lo mejor que tienen dentro. Y eso es muy importante. Cuando no nos comunicamos, nos quedamos solos con nuestras limitaciones. Y eso nos hace mal. Cuando nos comunicamos, lo más importante es la comunicación, el dar y el recibir. Y eso nos hace bien. Y nunca estamos solos. Entonces, Escolas los puede ayudar en esto, en la comunicación. Thank you, Manoj. You did a great job. Thank you so much. Y vamos a recibir ahora a
Thank you. Recibimos a Bauti desde España. Hola Bauti, ¿cómo te va? Bien. Hola Francisco, me llamo Juan Bautista, pero me dicen Bauti. Tengo 14 años, soy de Buenos Aires. Voy al colegio Sagrado Corazón Reparadoras en Madrid. Te voy a contar cómo uso mi tablet y mi ordenador. Con el ordenador estudio mates y lengua. Y miramos videos de ciencias naturales. Me gusta usar mi tablet, saco fotos y hago colas. Después puedo mostrarle a mis amigos y contarles lo que hice. Me gustan mucho los juegos de construcción de vías, puentes y caminos. También me divierto mucho con los Angry Birds y los Mutants. Los puzzles me salen muy bien. Yo estoy muy contento y emocionado de poder hablar contigo hoy. Mira este corazón. Me gustaría ir a visitarte a Roma alguna vez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Te gusta mucho la tableta? Sí. ¿Y es muy difícil? ¿Tienes una tablet? No, no tengo. No. ¿Podés manejarla bien? Sí. Bueno. Sí, puedo manejar. Bueno, te Muchas felicito. gracias. Y muchas gracias. Adiós. Bauti, muchas gracias. Hermoso estuviste. Te felicito. Vamos a pedirle ahora que nos diga a usted, Papa Francisco, un mensaje para los niños. Todos ustedes tienen un cofre, una caja, y adentro hay un tesoro. Y el trabajo de ustedes es abrir la caja, sacar el tesoro, hacerlo crecer y darlo a los demás y recibir de los demás el tesoro de los demás. Cada uno de nosotros tiene un tesoro adentro. Si lo guardamos encerrado, queda ahí encerrado. Si lo compartimos con los demás, el tesoro se multiplica con los tesoros que vienen de los demás. Lo que les quiero decir es que no escondan el tesoro que cada uno tiene. A veces se encuentra enseguida. A veces hay que hacer como el juego de la búsqueda del tesoro. No se encuentra enseguida. Pero una vez que lo encontraste, compartilo. Porque al compartirlo recibís del otro y se multiplica. Eso es lo que les quiero decir a ustedes, chicos. Adelante, lo que ustedes hacen desde el sitio en que están nos ayuda también a todos nosotros a comprender que la vida es un lindo tesoro, pero solamente tiene sentido si la damos. Muchas gracias. Muchas gracias, Papa Francisco, por sus palabras. Muchas gracias a todos los niños y niñas que nos compartieron hoy un pedacito de sus vidas y nos dejaron empezar a abrir el cofre a todos nosotros, los adultos que no entendemos nada. Muchas gracias a todos los que están viendo este Hangout. Gracias Isabel, gracias Bauti, gracias Elvira, gracias a todos ustedes. Thank you, Taylor. Ana Isaía. Gracias. Y ahora nos vamos todos saludando para dar nuestra mano por la paz. Tu mano por la paz.